Buenas noches, señoras y señores. Una noche más con artículo 26. Antes que nada, feliz Navidad para todos los que nos están mirando. Hoy es jueves 27 de diciembre del 2018, siendo las 20 horas y 5 minutos. Damos inicio a un programa más de artículo 26. Ya saben que pueden seguirnos por Facebook Live y ver posteriormente toda la grabación ahí. También levantamos nuestros programas en YouTube, en mi canal de YouTube, Hugo Portillo, y en Facebook Live, Hugo Portillo PY. Eso para ir avanzando, digamos. También, probablemente dentro de 1 o 2 semanas, ya tendré totalmente lista mi página digital, donde directamente podrán acceder a través de artículo26.com directamente, y ahí van a tener los enlaces directos tanto con Facebook como con YouTube y el resto de las otras informaciones que vamos a ir desplegando de a poco. Una semana bastante movida, una semana bastante cargada dentro de todo, un fin de año inusual para la ciudadanía, donde normalmente en esta época uno está pensando ya en el tema de la visita a los parientes en el interior, pasar Navidad, pasar Año Nuevo, hacer el tema del gran puentazo siempre que se hace entre Navidad, Año Nuevo, pero inusual por diferentes cuestiones, ¿verdad? Que justamente con nuestro invitado vamos a ir tocando dentro de un rato, que es el tema que no sé cómo se instaló o se mal manejó, que es el tema del servicio militar obligatorio, que está causando verdadero estupor en la ciudadanía por diferentes factores que después vamos a desarrollar. Pero también es noticia de estos días justamente la captura del señor Bruno Farina, socio comercial del señor Messer, que tenía o tiene orden de captura internacional. Lo más llamativo es que se le encontró con documentaciones que hacen suponer vinculaciones bancarias, específicamente con Banco Continental y con Banco Sudameris, que echa por tierra todo el tema aquel que ya escuchamos varias veces, de que la debida diligencia se hace en forma, de que a todos se les controla, etcétera. Y básicamente lo que hoy había puesto en mi Twitter, ¿verdad? Resulta que si es una vendedora de remedios yuyo para tereré, sí se le exige hasta la última factura para cada movimiento bancario. Y sin embargo, estamos hablando nada más y nada menos que uno de los cerebros del lavallato que está siendo investigado y está siendo procesado y se está llevando en el país vecino con mucha publicidad, con lo cual no pueden decir de que no tenían conocimiento, con unas ramificaciones espantosas, no solamente ya a nivel de Brasil, sino a nivel regional y en algunos casos con conexiones inclusive con otros continentes. Y resulta que este señor estaba albergándose tranquilamente en Paraguay con manejos bancarios locales. Entonces, ¿en qué quedamos Banco Central del Paraguay con las inspecciones, con las supervisiones? ¿En qué quedamos Superintendencia de Bancos? ¿En qué quedamos CEPRELAT con este tipo de situaciones? Porque de repente cuando se les llama, como les llama la Comisión Bicameral de Investigación por el caso Messer, resulta que todos son santos, todos hacen perfecto las cosas, y de repente ocurren y saltan este tipo de situaciones bastante bochornosas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Y por qué digo esto? Porque casualmente uno de los nuevos socios del Banco Sudameris es nada más y nada menos que el FMO, una multinacional holandesa con varias ramificaciones mundiales en el negocio financiero, que hoy es socio en un 7,5% de Banco Sudameris, que poco favor le hace a su nuevo asociado este tipo de escándalo, que no sé si acá va a tener suficiente repercusión como va a tener en Europa o va a tener en Holanda. Yo no sé si se miden todo ese tipo de alcance de repente, pero sí cuando es la vendedora de remedios yuyo del Mercado 4, sí, con todos los papeles a full que traiga, o si no, no puede pisar y no puede entrar en ningún banco. O sea, son incoherencias que tenemos que ir tratando
de medir a todos con la misma vara, por un lado, porque si no llegamos a la conclusión que ya lo dijo el senador Jorge Grey, son elefantes rosados que se pasean por diferentes instituciones y por entidades bancarias y resulta que nadie los ve. Pero la hormiguita sí se les ve y sí se les pisa. Eso por un lado. Bueno, vamos con nuestro invitado de hoy, Viceministerio de Asuntos Políticos. ¿Qué exactamente maneja dentro de la estructura de la cartera del Ministerio del Interior? Bueno, el Viceministerio de Asuntos Políticos es una subsecretaría, ¿verdad?, dentro del Ministerio del Interior, dentro de la faceta de lo que es el Ministerio del Interior, que por un lado es asuntos políticos, vinculados a las cuestiones políticas, pero en el sentido de la gobernabilidad democrática, el relacionamiento con gobernaciones, el relacionamiento con municipios, y dentro de eso también nosotros en la administración anterior al menos teníamos unos proyectos de Seamos Ciudadanos, donde lo que se expuso mucho fue tener varias instituciones del Estado, alrededor de 20, 21, que trabajaban con nosotros y nosotros llegar a esos lugares donde el Estado no llegaba, desde cedulación, corte de pelo que llamamos a la policía, el registro civil, ESAP, ANDE, migraciones. Entonces llevamos, y otro montón de otras instituciones, Senadis, Secretaría de Deportes, donde llevamos y nos íbamos, especialmente lo que yo hacía era ir a los puntos más complicados de Asunción, de Central, y también pudimos recorrer el país, ¿verdad? Yo estuve de febrero del 2018 hasta agosto del 2018. En ese periodo de tiempo pudimos desarrollar ese trabajo que era realmente llegar hasta ese ciudadano donde el Estado no solía llegar, ¿verdad? Un proyecto interesante. Ahora, doctor, una consulta con relación a eso. O sea, dentro del tema de, como bien lo mencionaste, asuntos políticos. O sea, este caso en particular, porque ustedes también, dentro de la cartera del Ministerio del Interior, tienen servicios de inteligencia bastante bueno, ¿verdad? O sea, ¿a qué es lo que voy? Digo nomás, concatenando ahora con el tema este del servicio militar obligatorio, nadie le asesora al presidente en este tipo de cosas como para decirle, presidente, o sea, espera un poco, este tema, no estoy diciendo que vaya en contra de la Constitución, porque la Constitución también establece el tema de la educación gratuita y es un desastre, y establece el tema de la salud gratuita y es un desastre, y resulta que justo viene el presidente Abdo y se agarra con los jóvenes. Y justamente, y cabe recordar nomás, porque yo tuiteé mucho hoy, y es cierto, por una cuestión muy sencilla, porque no hay que ser malagradecido en la vida. Y resulta que fueron los jóvenes en 1999, en el marzo paraguayo, quienes ofrendaron su vida, quienes derramaron su sangre. Fue un joven el año pasado, en el 2017, el que murió. Entonces, o sea, otra vez estamos hablando de los jóvenes y ahí no se les pidió a ninguno su servicio militar obligatorio para ir a manifestarse o defender la democracia o defender una posición donde la institucionalidad estaba en peligro. Y resulta que el presidente Abdo hoy arremete con todo con el tema de los jóvenes. Y en este momento tengo entendido que hay diferentes tipos de manifestaciones. O sea, no sé, voy a llegar por acá, habrás tenido problemas para llegar, porque se están cerrando las calles por el tema de las manifestaciones. En un momento en el cual todos tendríamos que estar viendo cómo festejar entre Navidad y Año Nuevo y ver y pasar en familia, que esto es lo otro, resulta que se está generando una movilización que yo no sé si el presidente está dimensionando o sus asesores están dimensionando esto. Bueno, yo creo que lo que ocurrió en este tema del servicio militar obligatorio, yo creo que es lo que tenemos es una mala comunicación, porque estuve escuchando a distintos actores en el día de hoy con respecto a este tema. Le escuché al ministro de Defensa, al general Soto, le escuché al defensor del pueblo también, que está con el tema de este consejo que se crea a partir de la ley que regula el servicio civil, y entiendo que allí hay un teléfono cortado realmente en el objetivo que se estaba teniendo, ¿verdad? Porque entendí yo que lo que tenía que ver con el servicio militar propiamente hecho está manejado por las Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Defensa, y lo que tiene que ver con la regulación de aquellos objetores de conciencia estaba manejado por el Consejo de Servicio Civil. Y allí yo creo que hay algunos parámetros que se han puesto que son los que están generando este tipo de inconvenientes. O sea, no es solamente una objeción de conciencia simple para no cumplir con el servicio, sino que veo que hay otros requisitos. Después ya saltó el tema de la multa. Y después le escucho al ministro de
de Defensa, donde él prácticamente dice: nosotros no vamos a hacer lo que se está pensando, el tema del arreo como se hacía en la época anteriores o demás cuestiones, y tampoco van a salir a cazar jóvenes. O sea, yo creo que hubo una mala información. Ahí te interrumpo, doctor, por una cuestión muy sencilla. Probablemente no fue la intención de ellos, pero indirectamente hoy ya se produjo un tipo de arreo, porque ver filas y filas y filas de jóvenes que tuvieron que dejar su trabajo, que tuvieron que pedir permiso, que seguro que le descontaron el día porque no se fueron a laburar, los padres. para ir a formar fila, que esto y lo otro, o sea, no tiene sentido. Y no solamente en Asunción, en diferentes puntos del país. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí yo creo que hubo una mala comunicación, Hugo, ¿verdad? Yo creo que ahí estaba el problema, porque como se comenzó a decir que se iba a comenzar a cumplir a partir del 1 de enero, ¿verdad? Que comienza siempre los periodos normalmente de conscripción, que el tema de CIMEFOR y demás cuestiones. Yo creo que ahí estaba la falla que se tuvo por tener dos cabezas que estaban corriendo en forma diferente. Por un lado lo que decía el Ministerio de Defensa y por otro lado lo que tenía la Defensoría del Pueblo. Entonces sí. Y ahora el presidente también. Entonces el presidente también ahora sacando una selfie con su hijo y generando más confusión. Más confusión. O sea, es cuestión de poner un poco en la balanza. Yo creo nomás que existen hoy prioridades mucho más urticantes, mucho más candentes, que agarrar y meterse con los jóvenes, que justamente son los que le hicieron llegar a él a la presidencia. Y sí, yo creo que fue como hay un error de comunicación y se van generando constantemente este tipo de situaciones en el gobierno. O sea, yo tengo unas posiciones con respecto a esas situaciones, ¿verdad? Pero evidentemente yo veo que esa falta de información es lo que genera algún tipo de inconveniente o se hace incorrectamente o se hace de forma tardía, cuando la ciudadanía ya está hastiada de algunos temas. Entonces eso hace que cuando llegue una buena noticia ya no es noticia, porque la gente ya estaba cansada o podrida, ¿verdad? Inclusive cuando le escuché al ministro de Defensa en una entrevista esta mañana, veía que él no estaba con una buena relación con el defensor del pueblo, donde hay un representante del Ministerio de Defensa dentro del Consejo, pero él decía que sus opiniones no estaban siendo escuchadas. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión de falta de comunicación, o no hay una cabeza que está dirigiendo y diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer de esta manera o vamos a llevarlo con esta orientación. Y yo creo que, vamos a ser sinceros, y me hago cargo de lo que yo digo, no solamente en esos temas es que estamos con este inconveniente de los últimos meses, ¿verdad? Tenemos muchos temas donde falta realmente un liderazgo, donde falta una persona que diga, bueno, vamos a seguir para bien o para mal, pero por lo menos tener un horizonte hacia dónde irnos, ¿verdad? Entonces eso es lo que se está viendo y lo que la gente está sintiendo, ¿verdad? Porque estamos a 4 meses de la asunción de Mario Abdo Benítez, pero vemos todavía que falta algunas cuestiones y le sumamos a eso que tuvimos casi 4 meses de época de transición, de periodo de transición, donde esos 4 meses no sirvieron, parece, para nada. O sea, y eso ya dependía mucho del gobierno que estaba entrando el proceso o hasta dónde tenían los datos, ¿verdad? Porque yo te voy a ser sincero, a mí las indicaciones que yo tuve cuando era viceministro, cuando vino el equipo de transición, era abrir todo, mostrar todo y que ellos puedan entender lo que se estaba realizando. Entonces, ahí es donde algunas veces se tardó en muchos temas. Inclusive hubo ministerios que después de varios meses fueron cambiados los ministros, claro, o secretarías, ¿verdad? Entonces, entonces eso era una cuestión de organización. Entonces ahí yo creo que se está fallando en el tema comunicacional y en el tema de organización. Bueno, yo creo que vamos a volver otra vez sobre este tema porque es un tema candente y un tema que si no toman las riendas necesarias o adecuadas, es innecesariamente una cuestión que se va a instalar y esperemos que sea una cuestión controlada, porque los jóvenes, saben ustedes, que son bastante impetuosos, ya demostraron que no tienen problema en entregar su vida por las causas que ellos creen, y ahora ellos se sienten avasallados, atropellados, y yo creo que traicionados por el mismo presidente Abdo, ¿verdad? No, si me permitís agregar, yo, por ejemplo, yo hice servicio militar, fui al CIMEFOR. Para mí fue una experiencia interesante, ¿verdad? Porque es una cuestión que salí de tu casa, son temas que uno pasa. Si me preguntás, yo estaría de acuerdo con el servicio, o sea, estoy de acuerdo con el servicio militar, pero yo creo también en que, como estás diciendo, hay que saber manejar este tema y a lo mejor hay que pensar en el tema, no sé si, lo peor que podemos tener es una ley que sea letra muerta, o sea, lo peor que se puede tener es una ley
cuyos efectos o cuyas sanciones no puedan ser cumplidas, porque si no tenés una ley, y eso tenemos en muchos casos, leyes que no son cumplidas porque las sanciones no se aplican. Entonces, realizar o analizar realmente qué se está buscando, qué se quiere realmente con ese tema. Así me pregunta a mí, me parece interesante el servicio militar. Ahora, no hay que descartar que hay otros jóvenes que tienen que ir a universidades, tienen que trabajar porque son el sostén de su hogar, y aunque sean, porque antes se decía con un solo hijo, ese era el hijo sostén y que por eso no cumplía el servicio militar, pero ahora tenemos con la situación económica actual, que la familia trabaja, hay que ver y hay que pensar un poco si eso le conviene o no a ese joven, ¿verdad? Y cómo ayudar o cómo hacerlo, pero escuché muchas voces hoy, decía, bueno, yo creemos en el servicio militar, pero en el servicio militar voluntario. Entonces, aquel que quiera buscar un horizonte, una nueva forma, o por lo menos pasar un tiempo donde pueda ver su vocación o no, es interesante, pero a lo mejor decir, bueno, con eso cumplo con mi país, bueno, está bien y interesante. A mí también, yo me fui con ese sentido, en el sentido que yo estuve también en la función pública, lo hice de esa manera, pero yo siempre estuve en la actividad privada. Lo que dije, bueno, voy a dar un poco algo de lo que recibí de mi formación al servicio del país. Esa fue mi intención, ¿verdad? Siempre fue ese mi objetivo, fue la oportunidad que se me dio en el gobierno anterior. Entonces, y desplegar todos mis capacidades que podía hacerlo. Entonces yo entiendo que así se tiene que manejar esto, y cuando lo peor que puede hacer es obligarle a la gente, porque ahí es peor. Claro, hay varias cuestiones. Yo creo que hay una cuestión por evaluar, que es un tema constitucional, nadie discute eso, así como es constitucional el tema de la educación gratuita de primer nivel, y es un tema constitucional el tema de la salud de primer nivel. Eso no hay vuelta que dar. Ahora, resulta que por un lado, hay cuestiones muy llamativas con este tema del servicio militar obligatorio, que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo en que se tenga que hacer o no hacer. Digamos que al final se vote o lo que sea y se decida que sí es, bueno, listo. Perfecto. ¿Están dadas las condiciones o no? Según el mismo cálculo que establecieron el tema del Ministerio de Defensa, solamente tienen capacidad para albergar el 10% de lo que debería normalmente irse. Entonces, ¿qué estamos hablando? O sea, solamente el 10%. O sea, si todo el mundo quiere irse, se va todo el mundo, pero no va a haber lugar para todo el mundo. Entonces, otra vez, solamente el 10% se va a tomar. Entonces, de todo modo, al 90% se le va a multar. Entonces, al final, ¿qué es lo que es esto? ¿Una cuestión de recaudación o es una cuestión de qué es lo que es? O sea, porque también se tocó el tema de recaudación. Yo te voy a decir todas las cosas que escuché. Se escuchó el tema de recaudación y resulta que no se está tocando el tema del impuesto a los ojeros, no se está tocando el tema del impuesto a los tabacaleros, pero se está tocando sí el bolsillo del moriajú, del que está laburando, del que está trabajando, del joven. Entonces, yo no sé si están totalmente dimensionando eso. Entonces, también, por un lado, se estableció, no será porque quiere dejar pasar nomás, llamar la atención con otra cosa y dejar pasar el famoso tema de la terna para miembro de la Corte Suprema. O sea, miles de teorías se están tejiendo, pero de todos modos, todo concluye en lo siguiente: no es el momento para tocar este tema. Yo creo, es un tema constitucional, se tiene que hacer, y si está constitucionalmente establecido, se tiene que hacer. Ahora, hay que buscar el momento, la circunstancia y poner las condiciones como tienen que ser. Pues si no están puestas las condiciones, ¿qué le vas a exigir al pueblo? Por eso, yo creo que acá hubo un problema de comunicación y de organización. Porque lo que entiendo de esto que se le quiere cobrar al que no va a cumplir con el servicio militar ni el servicio civil, y lo que escuché del defensor del pueblo, no viene directa. Y por eso, mira que yo soy muy crítico al gobierno de Mario Audo, ¿verdad? Pero yo creo que eso se está manejando, no dentro se está manejando un extra poder que es la Defensoría del Pueblo, esa cuestión. Porque lo que le escuché decir al defensor del pueblo, ¿verdad? Porque como no era un tema que yo estaba escuchando, era que él decía, y lo dijo textualmente: ya no jeta la ricora, bolsillo, ya pagata la pueblo, pues. O sea, era pagar estos 1.600.000, quitarle de esa gente que no iba a cumplir servicio militar ni el civil, y para pagarle después al que iba a cumplir el servicio civil. Porque inclusive hay que ver si estaba en el presupuesto, pues es una pregunta que escuché que se le hizo, si estaba regulado en el presupuesto general de gasto de la nación. Y creo que no está tampoco. Entonces, es un problema que yo creo que en un apuro se hubiese pensado mucho más, se hubiese diseñado más y se hubiese comunicado mejor, y no estar todo apurado a última hora, como estamos muy acostumbrados a hacerlo todos, tanto la autoridad como los ciudadanos también, porque el último día que vence la chapa todos nos vamos a pagar, claro. El último día que se paga el registro todo el mundo se va a pagar. Pero ahí es donde tienen que entrar pues la calidad de los asesores. O sea, mira, presidente, hay temas más urgentes. Se están cayendo a pedazos las escuelas.
se están cayendo a pedazos el tema de los hospitales. No hay remedio en los hospitales. Vamos a apuntalar primero eso. Una vez que tengamos tipo Suiza, che, ¿y ahora qué podemos hacer? Bueno, ahora vamos a hacer el servicio militar. O sea, eso nomás es lo que se está pidiendo. Nadie está diciendo que se haga, que no se cumpla la ley. Si es que es la decisión de la mayoría hacerlo. Claro. O sea, si al final se decide, ¿sabe qué? No queremos que se haga, o no se va a hacer, o no se va a implantar. Porque también hay otra cuestión con el tema hoy porque los tiempos pues cambiaron. Entonces, dentro del servicio militar obligatorio, estamos hablando solamente de varones. Lo que están manifestándose allá Mujeres también. son muchas mujeres. Hay muchas todavía, muchas cuestiones que tienen que estar cerradas, orientándose para que se pueda tener una proyección en los próximos 5 años. Yo creo que no era un tema urgente, pero es un tema de campaña. A lo mejor por eso yo creo que este inconveniente, yo soy muy crítico al gobierno de Mario Abdo, pero este inconveniente se está creando no directamente por el Ejecutivo mismo, sino que es por una cuestión de un extra poder que es la Defensoría, pero falta una comunicación entre ellos. Y lo que no colaboró hoy el presidente de la República fue quitar ese Twitter con el hijo. Entonces ahí sí creó la confusión total de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces ahí es donde se creó ese inconveniente, porque yo creo que él no se midieron en esos tiempos. No se midieron muchas cosas. Genial, él se está sacando selfie con su hijo, pero hay gente que sus hijos murieron por el tema de la democracia. Estamos hablando de jóvenes también, y no se les pidió el servicio militar obligatorio para morir porque hoy tengamos la democracia como tenemos. Y resulta que no se pueden quitar los selfies. O sea, yo creo que esos tipos de sutilezas pues deberían medir o el presidente o su entorno o su grupo de asesores. Mira que yo te voy a decir mi punto de vista, ¿verdad? Y siempre lo digo, y a algunos les gusta, a otros no, pero bueno, yo creo que estamos en democracia y cada uno tiene el derecho a expresarse. Claro. Yo creo que últimamente el presidente justamente lo que le está ocurriendo es dejándose de los asesores que le hicieron llegar y arropándose en otros que no le hacen mucho favor en la gestión misma, ¿verdad? Y eso voy a decirlo inclusive partidariamente, porque yo veo que él tenía un grupo muy homogéneo, muy estratega en lo que se manejó en estos últimos tiempos, ¿verdad? Y gente con mucha experiencia política. Pero le veo a esa gente, a esas personas, no allegada actualmente a él, inclusive siendo críticos dentro del mismo grupo, pero siendo críticos a decisiones que se están tomando. Y le veo sí a un grupo de personas que no forman parte del partido de gobierno, no forman parte de una estructura que le va a dar la protección que él espera tener durante estos 4 o 5 años que se tienen todavía. Y eso es lo preocupante. Entonces yo veo ahí una cuestión de que él se está haciendo asesorar por personas que no tienen mucho manejo político, y eso le está alejándose de lo que eran lo que le hicieron llegar. Entonces ahí estamos teniendo ese tipo de inconvenientes. Voy a ser sincero, yo tengo, para mí, la forma en que el senador Freeman se maneja y como manejó la comisión no me parece la adecuada. Y teniendo él posiciones sesgadas con respecto a las personas o a quién quiere llegar, ese es mi punto de vista, me parece que él debería ser justamente, así como no formar parte de la comisión y dejar que otro senador sea el que lo esté manejando, ¿verdad? Porque si estamos hablando de un órgano, una comisión de ese tipo que está orientándose hacia una cuestión y sabemos hacia dónde quieren ir, yo creo que un investigador, porque por más que no sea un órgano juzgador, es un órgano investigador, dentro de eso se tiene que tener algunos lineamientos dentro de lo que sería una investigación, pongámosle como una analogía a un proceso judicial. Entonces, uno de esos factores que uno tiene que tener, porque hay derechos constitucionales también de todas las personas, es justamente de tener jueces imparciales, que establece claramente la Constitución. Y dentro de esos deberes que tiene uno como jugador, uno de los 5 deberes que tiene el juez es el decoro. Entonces, cuando yo sé que tengo una enemistad, odio, resentimiento o amistad, yo tengo que apartarme del caso y dejar que otro lo maneje, ¿verdad? Justamente para que decir, bueno, esto se está manejando correctamente o no. Entonces ahí cuando se crean las suspicacias de otras situaciones. Entonces eso es lo que yo al menos veo, ¿verdad? Entonces hacia ahí voy, ¿verdad? Yo veo que quien le asesora actualmente al presidente de la República, le veo a Freeman paseándose en el helicóptero constantemente con él, le veo a Eduardo Peta, le veo a Rey, y le veo a esas personas. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo, verdad? O sea, ¿dónde están los Baqueta? ¿Dónde están los Calé? ¿Dónde están los Beto Velar?
que son la gente que le hizo llegar realmente al presidente, a Mario Abdo Benítez, a la presidencia, ¿verdad? Porque yo estaba del otro lado, y me estaba pensando, cuando vos estás diciendo, en este año que tiene que ser una época tranquila, y nosotros realmente el año pasado, o sea, hace 2 años que nosotros estábamos con cuestiones políticas en esta época, el año antepasado, a mí me llegó, yo estaba en el grupo como apoderado del Partido de Honor Colorado, estábamos con el tema de la enmienda. Entonces, esta fue la época de la recolección de los documentos, se presentó el 13 de enero, y el año pasado, en esta época, nosotros estábamos en pleno juzgamiento de actas electorales. O sea, hacía 2 años que estábamos con cuestiones candentes, ¿verdad? Estabas dentro de tu actividad como político, digamos, laburando a full dentro de la actividad que le corresponde al político, y por eso pero no a la ciudadanía mismo. Claro, ¿entiendes? no a la ciudadanía. La ciudadanía hoy se está movilizando de una manera, otra vez, inaudita, innecesaria, por un tema que no era urgente para el país. No es urgente. Y estamos viendo manifestaciones, como ya dicen ahora los muchachos, de todos y todas y de todes, no sé, o sea estamos, sí, o sea, son las mujeres las primeras que están ahí, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, eso nomás, para mí nomás es una cuestión que no sé si no se está viendo a profundidad en qué puede colisionar esto, porque como bien lo mencionaste, este gobierno está empezando. Y antes de empezar ya se está desgastando, innecesariamente. O sea, hablando ya políticamente y tratando inclusive de jugar a favor del presidente Abdo, ¿verdad? Políticamente te voy a decir, yo le veo que él compra todas las peleas, innecesariamente, comprar todas las peleas. Eso te desgasta al final. Te desgasta mucho, porque, como te digo, yo tengo mi forma de pensar y ver. Yo creo que si él le tenía un Partido Colorado unido, él podía llegar al 15 de agosto y con todas las repercusiones que implicaba eso, ¿verdad? Siendo bien claro, o sea, para mí, aceptación de la renuncia en su momento de Cartes, asumía Pucheta, se dejaba curarle a él, a Nicanor, no había este inconveniente institucional que se tiene en el Senado actualmente, él llegaba al 15 de agosto. Y conociéndole a mi grupo político y conociéndole también al presidente Cartes, ¿cómo es? Desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo creo que Marita iba a jugar mucho más tranquilo y más tranquilo en el sentido de poder desarrollar todo y sin mucho costos. Pues yo te puedo asegurar que el que Efraín, Desiré o Fernando Lugo esté apoyándote te va a costar mucho. Y hay que ver si ellos te van a seguir apoyando los 5 años. Porque eso también, nadie se va al cementerio con el muerto. O sea, se queda el muerto, pero los otros terminan los parientes y se van todos. O sea, yo no sé quiénes se quedan con el muerto después en el cementerio. Y más todavía, si era tu conocido nomás y no era tu pariente, tu papá, tu amigo, tu hermano. Entonces, a mí, eso sí, a mí me llama la atención decir, ¿por qué comprar todas las peleas? ¿Por qué buscar tantos conflictos? Y cómo eso, lo que dijiste recién, el desgaste que te puede producir en breve tiempo. Porque acá tuvimos 2 cuestiones que yo no sé si se analizan o no. El abucheo que recibió el 8 de diciembre en Cacupé. Demasiado pronto. Después, nuevamente, lo que ocurrió, yo estoy también en el tema de la intervención de Ciudad del Este como representante de la señora Sana Maleo. Y yo no estuve en el, pero he visto el video donde él entra a hablar con la interventora y sale también abucheado de allí. O sea, porque también lo que ocurre, mucho no se tiene realmente la percepción real, sino que nosotros nos medimos mucho según los medios de comunicación y cómo se ve la realidad en el lugar mismo, a lo mejor es diferente, o la percepción que yo puedo tener. Entonces, llegar a esos extremos a 4 meses de ser electo, donde vos tenés 4 años y todo el mundo tiene miedo hasta de hablarte fuerte cuando estás dentro de los 1 año. O sea, que pucha, ¿quién le iba a decir algo a Nicanor en su primer año de gobierno, a Horacio Cartes, al propio Fernando Lugo, ¿verdad? Que él hacía. Entonces, y estar abucheándole ya a un presidente en tan poco tiempo. Artículo 26 justamente es el artículo constitucional de la libre expresión y la libertad de prensa. O sea, yo acá le escucho a todos. Como vos decís, vos tenés tu punto de vista, yo tengo mi punto de vista, vos tenés tus argumentos, yo tengo mis argumentos, y la ciudadanía también tiene su argumento. Lo importante es, acá pues el tema, y ya vamos a tocar un poquito, hacer un paréntesis para tocar un poco el tema del periodismo como tal. Acá resulta que yo simplemente soy un moderador entre tus pensamientos, tus argumentos y la ciudadanía. Ciertamente yo voy a quitar mi punto de vista de lo que vos me estás planteando, lo que me estás argumentando. Así como la ciudadanía va a quitar también sus propias conclusiones de lo que te escucha. Ahora, yo le escucho a todos, le escucho a los cartistas, a los, no sé, abdistas, claro, a los efrainistas, a los llanistas,
no La sé, gente frente frente a a Guazú. O sea, yo le escucho a todos, porque todos al final somos paraguayos. Totalmente. O sea, y todos me imagino que estamos apuntando a lo mismo que es el bien común. Así nomás, o sea, de repente cada uno puede tener su teoría o su hipótesis de cómo llegar a ese objetivo, pero perfecto, si todos congeniamos con el objetivo, estamos todos bien encaminados. Entonces, yo le escucho acá a todos, o sea, pero para mí lo importante es, acá el periodista, o sea, yo soy simplemente un moderador, yo modero, o sea, entre tus ideas, tu pensamiento y la ciudadanía. La ciudadanía va a quitar sus propias conclusiones, va a estar de acuerdo, no va a estar de acuerdo, en algunas cosas sí va a estar de acuerdo, en otras no. Yo titubeo mucho por el tema de las redes sociales, uso mucho Twitter, y a veces están de acuerdo y a veces no están de acuerdo, a veces me garrotean y a veces no garroteamos, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero esa pues, es la democracia. La vez pasada junto a alguien estaba escribiendo en Twitter, un tweet interesante que decía, y simpático porque ponía, si yo hablo en contra de Marito, soy cartista. Si hablo en contra de Carte, soy marista. Y eso es una visión muy restringida. Muy sesgada. O sea, la gente está cada vez más crítica. Sí. Y eso tienen que aprender los políticos y tenemos que aprender todos, porque también eso mismo pasa hoy en el periodismo. La gente ya no consume productos enlatados. Y porque le trae fulano o mengano nomás. La gente ya piensa, ya razona, ya evalúa y sobre eso se mueve. Yo creo muy interesante la posición que va a adoptar Hugo, ¿verdad? Porque yo creo que todos tenemos, como decís, el artículo 26, ¿verdad? Poder dar dos ideas y como decís, yo creo que el periodista tiene que ser el que transmite las ideas y moderador, cada uno, o si no, justamente, esta es la diferencia entre la información y la opinión, ¿verdad? Entonces, yo estoy opinando, estoy informando. Entonces, ahí lo que veo que hay medios de comunicación que para uno u otro lado están jugando ese rol, no de informar, sino de opinar, queriendo justamente, no que la ciudadanía por sus propios medios pueda discernir las ideas, sino que uno quiere implantarle directamente lo que uno quiere y decirle, si vos no pensás como yo pienso, vos sos esto, sos aquello, y yo creo que eso sí está mal. Bueno, vos sabés que ese tema, porque estamos entrando en otro ámbito, pero ese es un tema que también va a cambiar, doctor. Y te digo una cuestión muy sencilla. Es cierto, cada medio tiene de repente sus intereses y se mueve en función de eso y trata de... Pero hoy con el tema de las redes sociales y la tecnología, o sea, uno está accediendo directamente al público. Sí. Y el público quita su propia opinión. Van a estar los que están de acuerdo con el pensamiento mío, van a estar los que no están de acuerdo, van a estar los que están de acuerdo con tu pensamiento y los que no están de acuerdo. Pero vamos a tener un acceso directo al público, no ya a nivel de masa de los medios de comunicación. Y eso se está dando en los medios. O sea, vos fíjate, hoy estamos transmitiendo por Facebook Live, Hugo Portillo PY. Y después yo levanto mi programa en YouTube, en Hugo Portillo. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Hay mucha gente que nos está viendo ahora mismo en vivo, pero también ven cuando quieren y ven desde el aparato. Ya no es que tenés que estar sentado frente al televisor esperando a las 8 de la noche para ver el programa. Totalmente. Vos directamente entras y ves cuando querés. Y si te querés ir a hacer un sanguchito en la cocina, parás, te vas a hacer y después venís si te interesa. O si no, cambiás o lo que sea. O sea, estamos entrando en una era diferente. Sí. Que yo creo que a todos tenemos que ayornarnos a eso. O tenemos que adaptarnos o tenemos que perimir. O sea, así nomás se va a dar el tema, ¿verdad? Y eso le ocurre a los políticos, le ocurre a los periodistas y le ocurre a toda la ciudadanía y a todo lo que se va a ir dando. Eso nomás es el tema. Y la gente ya es crítica y te dice las cosas en la cara. Sí. O sea, vos fíjate que se hace una manifestación contra el servicio militar obligatorio y vos le ves en primera línea a mujeres, pero a mujeres jóvenes, o sea, a las chicas. O sea, y no tienen ningún problema de ir a garrotearse con el policía. Sí. O sea, ¿de qué? O sea, ¿qué es lo que queremos probar? El coraje de los jóvenes. Viejo, yo creo que está más que probado el coraje de los jóvenes. O sea, para mí nomás eso es un análisis así muy superficial, sin ser súper analista político ni nada por el estilo. Entonces, pero bueno, eso es yendo nomás al tema de a qué estamos yendo, cómo se debería manejar. Y yo creo que es muy importante que se haga un autoanálisis, que es cierto que se está desprestigiado, que esto, lo otro, los periodistas también están muy desprestigiados, todo eso,
Pero vamos al segundo paso. ¿Y cómo vamos a adaptarnos? ¿Y cómo vamos a sobrevivir? Porque si no, hasta acá llegamos. Entonces, y de hecho, va a haber una depuración, y ya lo dije varias veces, no es el tema, ¿verdad? Pero ya lo dije varias veces, va a haber una depuración en los medios de comunicación. Va a haber una depuración. Sí. Van a subsistir los más creíbles. Este tema del EPP, directa o indirectamente vos estuviste en el Ministerio del Interior, directamente o indirectamente involucrado sobre ese punto en particular, digamos. O sea, estamos a 4 meses y se está replicando una situación, pero con un tinte un poco más violento. Estamos hablando de muertos, apenas empezando el gobierno y mucho más violencia. Lo que ocurre es, te voy a contar mi experiencia, ¿verdad? En este tema. Nosotros, en ese momento, como te digo, yo era viceministro del doctor Ariel Martínez, donde la vinculación, o sea, él se involucraba en la información de inteligencia, pero quienes estaban al frente realmente del manejo de esa situación es el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿verdad? Que tenía una relación directa con el presidente de la República. La cadena de mando va directo así, ¿verdad? Entonces, nosotros nos centrábamos mucho más porque la Fuerza de Tarea Conjunta tiene más componentes, más militares que policiales, pero hay que también ver ahí lo que siempre se dice, esa disputa entre la policía y los militares. Que es también una cuestión, que a mí, en paréntesis te decía, que es también un tema que sería, no sé, no quiero ser medio duro, ¿verdad? Pero sería muy inmenso no tratar de asimilar de que existe eso. Es que existe. O sea, el primer punto pues, es el autoanálisis y saber de que existe esa situación. Y el segundo es trabajar sobre eso. Pero seguir ocultando el sol con un dedo no funciona así. Pero bueno, te dejo que sigas. Es lo mismo que ocultar lo que yo veo actualmente de una crisis dentro de la Policía Nacional actual también, ¿verdad? O sea, como te digo, yo tengo mi punto de vista, que yo he visto el tema del manejo de la Policía Nacional de la mano del doctor Martínez, del presidente de la República anterior, del presidente Cartes, lo veía un poco más institucional. Porque acá, ¿qué pasa? El de abajo te va creando problemas al de arriba para llegar a las remesas, para que estas remesas desaparezcan y yo tenga oportunidad. Y con esta depuración que se hizo, lo que ocurrió, lo que pasó en la FOPE, estos dos hechos graves que ocurrieron, ¿verdad? La muerte de esta chica, después de esta señorita, después cómo se escaparon los policías. O sea, hay algo algo está ocurriendo en la policía como institución. Entonces, yo no sé qué, y veo eso sí como una cuestión de cuadros institucionales y de remesas y de que esa cúpula militar, policial no está bien ensamblada actualmente. Y eso tiene sus consecuencias totalmente para abajo, porque cuando en un órgano, en instituciones tan verticalistas como la Policía Nacional o la Fuerza Armada, cuando la cabeza no está bien sostenida, el cuerpo, la gente abajo comienza a probar. Es como ese estudiante. Vos ahora mismo sos profesor, tenés una actividad diferente. Vos sos estudiante. Vos como nosotros vamos a hacer un curso de algo y nuestra actitud es totalmente diferente. Porque, cambiamos, hacemos bromas, nos movemos de otra manera. Entonces uno tiene que aportarle la mayor institucionalidad posible a esa gente. Ahora, con relación al incidente justamente de la agrupación especializada, hubo el primer incidente de Marcelo Piloto y hubieron los cambios ahí y yo recuerdo, palabras textuales más o menos, pero recuerdo perfectamente que el ministro del Interior dijo: yo me hago cargo de esto. A partir de ahora. A partir de ahora. Y se escaparon 2 criminales súper peligrosos, de primer orden, dentro del crimen organizado. ¿Y qué pasó? Nadie se hizo cargo de eso. Yo con el doctor Juan Ernesto tengo una relación porque fuimos apoderados juntos por la lista 1 del Partido Colorado para estas elecciones, ¿verdad? Eran 2, era la doctora Magnolia Mendoza, el doctor Juan Ernesto por parte de Colorado ITT, el doctor Wildo Almirón y yo estuvimos por Honor Colorado y los 4 estuvimos trabajando muy bien realmente, pues trabajamos, no puedo decir otra cosa, muy bien en lo que fue la campaña política en sí para la lista 1, o sea, nos respetamos mucho, nuestra idea era respetada, trabajamos en conjunto, los equipos se ensamblaron, es más, a partir de que se ensamblaron los equipos apoderados, todas las otras estructuras se dieron. Llegar a la conclusión de que el famoso es buen tipo.
No, No, lo que, no, buen tipo para lo ir a que yo, chupar o por eso para no, yo un quiero decir asado. nomás que yo le conozco a él, pero yo le cuestioné de entrada a él, le cuestioné y lo hice públicamente, el haber tocado a los linces, por ejemplo. Aunque no crea, porque la policía se veía muy reflejada en ese hombre lince. Si bien es cierto, uno decía, ¿será que entre ellos mismos no se crea un tipo de celo por esa situación? Pero la estructura o la idea que se tenía que ese lince, posteriormente que era un grupo especial motorizado, ese hombre o la formación lince vaya a todas las comisarías posteriormente. O sea, esos mismos hombres vayan a hacer, posteriormente a formar las comisarías, porque uno le puede tener más de 2 años a estas personas haciendo ese trabajo. Por una cuestión de salud mental, por una cuestión estratégica, por unas cuestiones especiales, y como es un trabajo muy, muy operativo, no le podía tener mucho tiempo a esa persona de esa manera. Entonces la idea era que esos vayan permeando a los cuadros ordinarios posteriormente. Entonces, tocarle, decir, quitarle la máscara porque parece bandido. ¿Por qué tocar algo que estaba bien hecho? Primero que el pasamontaña, te explico, era profiláctico porque el casco produce sudoración y la sudoración posteriormente produce hongos. Entonces por eso el pasamontaña que se usa. Después el portanombre tenía, solo que usaban el chaleco antibala, usaban por encima. Entonces, ¿se puede mejorar ponerle encima? Sí, perfecto, pero comenzar a tocar en la oreja, yo creo que fue un error. ¿Verdad? Entonces, y después otra vez decir, esas motos no existen, solamente son de grandes revoluciones, y después sale el representante y dice, no, acá todo el mundo tiene ese tipo de motos, nosotros vamos a darle las condiciones. Ese fue un error que se tuvo. Otro error desde el punto de vista para mí de Juan Neto, le respeto mucho, pero veo errores. Al poco tiempo que asume Marito, hablan de una reforma constitucional. Cuando yo hablo de una reforma constitucional, evidentemente lo primero que se me viene a la cabeza cuando estoy empezando va a ser el tema de una reelección. Se desinfló eso. ¿Y qué pasó? ¿Y después qué pasó? Al poco tiempo tienen que salir diciendo, no, nosotros vamos a dejar la reforma porque todos los partidos políticos cuestionaron y vamos a hablar del tema de la reforma electoral. Que la reforma electoral, me decís, por una cuestión del Partido Colorado mismo, no es un punto de relevancia para el Partido Colorado, que es el partido de gobierno, la reforma electoral, porque veíamos otros tipos de inconvenientes antes que eso, ¿verdad? O sea, como partido, yo voy a defender los intereses siempre del partido también. Entonces, ese fue un error también, que al final se formó una comisión, estuvimos reunidos varias veces, pero finalmente a la par había una comisión de reforma electoral en el Senado que corrió mucho más rápido y que ellos ya tienen un proyecto. Entonces, todo lo que se hizo en este tiempo es bueno. Vamos a irnos con una electrónica, pues no hay forma de hacer desbloqueo de listas si no tenemos una electrónica, ¿verdad? Entonces, la urna electrónica va a desarrollar la justicia electoral o no, sí o no. Estaban los órganos consultivos de las personas que consultaban de la justicia electoral y ellos nos decían que mínimamente para poder desarrollar el software necesitaban 18 meses. Nosotros tenemos unas elecciones en poco tiempo, que ya para las municipales, o sea, las internas de las municipales tenemos poco tiempo para hacerlo. ¿Cuándo es? Y yo calculo que las internas para las municipales sería entre junio o julio del 2020. Porque en noviembre debería ser las elecciones municipales mismas. Y asumen a finales del 2020, en diciembre. ¿Y las elecciones para el Partido Colorado? Nosotros tenemos por convención, se ha resuelto en el 2014 que todas las elecciones de internas municipales con las de autoridades partidarias se hagan en conjunto. Ah, se van a hacer con las municipales. Hasta ahora, si no hay una convención que modifique eso, así debería ser. Lo que sí se tiene presupuestado, que fue lo que participaba la gente de Colorado en la Junta de Gobierno hace 15 días, creo, 8 días, fue justamente la aprobación del presupuesto, justamente lo que fue la campaña electoral de la lista 1 y también el presupuesto para el año que viene, y ahí se contempló unas elecciones para el año que viene, elecciones de Comisión de la Mujer y también de la Juventud. Ahora, de entrada hay muchos candidatos ya para presidente del Partido Colorado. Y de entrada hay muchos candidatos, pero lo veo dentro del oficialismo mismo, ¿verdad? O sea, veo 4 candidatos los que salen así y a decirlo, inclusive creo que abiertamente lo han dicho. No, y por eso, o sea, por un lado está Calé. Después le veo al senador Beto Velar. Cierto. Después estaba también, le he visto que ahora también dijeron Friedman. Cierto. Calé, Velar, Friedman, Santi Peña. ¿Y el mismo Horacio? Y podría ser, ¿verdad? Él no descartó tampoco, puede ser una de las opciones. Ahora, te voy a decir lo que pasa con el futuro presidente de la Junta de Gobierno. Yo creo que uno podría estar muy convencido en el 2015 de asumir la presidencia de la Junta de Gobierno,
Mi punto de vista, nuevamente, yo le veía un gobierno que hizo, que fue bien llevado. Yo por mi parte no voy a decirlo lo contrario, pero aparte yo veo que se hicieron muchas cosas. Entonces uno tenía la expectativa de que en el 2020, en el 2018 se pueda nuevamente tener un presidente colorado en el gobierno. Con todas estas situaciones que han ocurrido a partir del 23 de abril, porque hasta el 22 de abril, del 18 de diciembre hasta el 22 de abril, 18 de diciembre del 2017 hasta el 22 de abril. Era un discurso. Era una cosa. Y a partir del 23 de abril cambió totalmente lo que ocurrió. Entonces, ¿cómo llega el Partido Colorado realmente al 2023? ¿Cómo va a llegar? No, 2023 es una cuestión. ¿Cómo va a llegar de los 254 municipios? 145 actualmente son colorados. ¿Cuánto va a sostener el partido? Yo te iba a responder la inversa de eso. No sé cómo va a llegar el Partido Colorado, pero mucho favor le hace la oposición. También. Lo y que vos, ocurre es que y vos como político, ¿sabes? ¿A qué quería llegar cuando yo te estaba expresando todo eso? Horacio Cartes fue un presidente de la República que le dio la posibilidad a que un colorado siga en el gobierno, ¿verdad? Lo que no pudo hacer Nicanor hizo él. Entonces, llegar a la Junta de Gobierno sin tener el manejo o sin tener un buen relacionamiento con el Ejecutivo actual y después de haber llevado 5 años un gobierno organizado, de haber entregado en condiciones un gobierno, ¿qué garantía ser presidente de la Junta de Gobierno si yo en el 2023 el partido cae, siendo yo presidente del partido? Inclusive, a lo mejor yo no soy yo como Eduardo González no soy a lo mejor no soy tampoco un referente, algo pero digo nomás, yo no soy un factor asociante ahora mismo. Pues yo tengo unas posiciones bien marcadas con respecto a algunas posiciones del gobierno actual. Bien cartista. Bien cartista. O sea, yo tengo mi forma de pensar y veo algunas cuestiones y bueno, yo no puedo ser el que va a unir, aunque tengo muchos amigos del otro lado, o conocidos, referentes, o con quienes trabajamos ahora para la campaña, pero tampoco yo tampoco dije nada, ¿verdad? Estamos afuera, está bien, todo ok, pero yo no soy ese factor asociante porque yo le critico mucho por la prensa o por mis redes, le critico a Mario Audio por algunas cuestiones que no me gustan y lo expreso así de esa manera, como también algunos referentes propios de él, ¿verdad? El propio Nicanor, yo tengo mis posiciones con respecto a Nicanor, ¿verdad? Duarte Fruto o contra otras personas, pero yo no te puedo decir que el saludo, demás cosas, siempre voy a tener, con Juan Ernesto tengo muy buena relación, ¿verdad? O sea, y además, lastimosamente ahora, porque eso sí, para mí no hay que jugar con el tema de la salud de las personas, ¿verdad? Yo me enteré que él iba a tener una intervención, creo que se fue afuera, y justo pasó lo que ocurrió en la FOPE, ¿verdad? Pero yo le deseé que se mejore también, pero creo que por lo que me dijo no es algo grave tampoco, que él mismo comentó y pidió permiso. Y también ahora lo que le está ocurriendo al presidente Aliana, ¿verdad? Que todavía no sabemos bien qué es lo que está ocurriendo con su salud, pero esperemos que no sea algo grave, porque yo también pasé por un tema parecido hace poco tiempo, ¿verdad? Tanto ya como viceministro, a mí se me detectó y me operé de urgencia un cáncer de colon, ¿verdad? Estuve con un tratamiento de quimio, ahora me restablecí. Y bueno, y son cosas realmente, y uno ve en las redes sociales los ataques con respecto a la enfermedad de la gente, o sea, no se puede ser tan miserable con eso. En primer lugar está el ejemplo de Mauricio Macri. Él sí nació en cuna de oro, y sin embargo, uno de sus primeros actos de gobierno fue que él dijo, yo me voy a atender dentro del sistema público nacional. Y lo hace, y lo hizo. Lo único que pidieron su gente de seguridad fue, creo que hay un hospital que está cerca del palacio, donde las oficinas, que esto y lo otro, y adecuaron ya toda una habitación, digamos, para una cuestión de urgencia. Eso fue lo único que creo que hicieron. Entonces, acá nomás es la cuestión, y yo entiendo de repente el tema de la gente, pues yo también veo las filas de la gente en IPS o en los centros de salud. Entonces, o sea, sería bueno que en algún momento los políticos que tienen en sus manos la capacidad de mejorar eso, o de encauzar eso, sientan el rigor de lo que realmente se siente. Y no es de repente una postura populista. Lo que pasa es que cuando uno está en una situación tan límite, ¿verdad? Porque yo lo que entendí al menos es no quiero referirme porque es muy... cuando se trata de la salud de la persona, yo quiero... Entiendo. Ahora, cuando uno está en esa situación tan límite, uno piensa mucho... buscar alternativas, ¿verdad? A lo mejor. Y yo no le cuestiono a ninguno de los dos, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Evidentemente, acá hay que ser sincero, el que colaboró mucho solamente con el tema del diputado Alianda fue el señor Horacio Cartes, porque a mí también me ayudó él.
y voy a reconocerlo públicamente y las veces que sea y no voy a negar porque él fue el que me dio su mano cuando a mí me pasó lo que me pasó, ¿verdad? Y de repente pasar por esas situaciones realmente, son situaciones que uno no piensa, Aliana tiene 44 años, yo tengo 41 años cuando me pasó eso y nadie a esta edad piensa pasar por esto, ¿verdad? Entonces uno busca la mejor alternativa, pero lo que ocurre también es que hay tecnología y tecnología, ¿verdad? Yo creo que acá, y yo consulté inclusive con el oncólogo que me trata, ¿verdad? El doctor Landó, y le decía yo, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Y me decía, no, acá se puede hacer todo. Pues yo tenía oportunidad de irme afuera también porque me puso el presidente, voy a reconocer el presidente Cante, me dijo, si querés viajar, viaja ahora, pero era una cuestión de urgencia, decidí operarme acá porque ya tenía a mis hijos pequeños y todo eso, y llevarla allá y otra vez, por más que te vaya y te ayude, pucha, está el tema de los recursos, cómo financiar eso, tu gente acá cómo se queda. Entonces, es una cuestión y son cosas que tenés que tomar decisiones en el momento y rápido. Y lo que yo veo nomás es que cuando es una cuestión operable, y acá se puede solucionar mucho. Pero cuando son tratamientos de otro tipo, a lo mejor ya no hay una tecnología acá que pueda todavía ayudarnos. Porque yo creo que estamos muy igual a cualquier país en ese sentido, lo que yo pude averiguar al menos en el tratamiento del tema del cáncer, ¿verdad? Solo que hay cuestiones que son tratables más rápidamente acá, como un cáncer que pueda ser operable acá. Entonces te operas, se te estirpa, se hace un análisis, después te hace la quimio, te va para hacer el tratamiento afuera o algo así, si tenés condiciones. O otro lo hace acá mismo. O otro es cuando ese tratamiento ya implica, o sea, no es solamente ese cáncer que vos puedes agarrar y operarte nada más, sino que implica otro tipo de procedimientos. Claro, yo lo que expongo nomás es lo siguiente, yo sé que se está tocando un tema muy sensible que es la salud y el tema de los seres queridos. Ahora, hay una cuestión nomás con el tema de las autoridades en sí. Yo creo que es justamente el momento más oportuno para que palpen en carne propia realidad, lo que el sí, resto de los 7 millones de habitantes está palpando todos los días. Mi vida no cambió nunca de lo que yo era antes, lo que fui cuando era autoridad, ¿verdad? Cuando era viceministro, porque para mí los cargos son demasiado efímeros. Sin darte cuenta, claro. pasajeros, se termina. Entonces, lo mejor que puedes hacer es ayudar a la gente. Mientras más gente ayudas, están en un cargo, y no lo digo para ser populista, sino que tratar de ayudar a la gente lo que se pueda, con proyectos interesantes. A mí, por ejemplo, te juro que a mí me encantaba irme y tratar de ir a todos esto que te dije yo, Seamos Ciudadanos, ir a los lugares más donde nadie quiere, tanto de Asunción, en Central, que tenemos un montón de asentamientos, o irme como me fui a Colonia Independencia, como me fui a Ñembucú, como me fui a Pedro Juan Caballero, y llevar, por ejemplo, había gente que se casaba aprovechando que nosotros no íbamos. O sea, o le damos su primera cédula a las criaturas, o le damos también, pedíamos atención médica, entonces nos acompañaban la gente del distrito, o sea, de los hospitales que estaban cercanos, y a un medicamento. Y eso hay que tratar de hacer, ¿verdad? O sea, seguir, por eso lo que yo cuestiono mucho del gobierno actual nomás es continuar lo que está bien, desechar lo que está mal. Por eso son políticas de Estado que uno tiene que establecer. La diferencia yo que en ese siempre... sentido, yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, acá lo importante es el resultado. Resultados. La ciudadanía quiere resultados. Yo creo que acá hay políticas de Estado que se tiene que, bueno, ¿qué tipo de Estado somos? ¿Cuál es nuestra producción? ¿Hacia dónde? Bueno, ¿cuántos ingenieros necesitamos dentro de 20 años para mejorar en esto? ¿Cuánto? Entonces, desde preescolar o desde jardín vos tenés que ir incentivando ya hacia dónde tu educación quiere ir. Entonces, crear eso realmente, y esas son políticas de Estado, que nadie se sienta. Porque ¿de qué te sirve agarrar, llegar al Ministerio de Educación, llevar a tu pistolero contigo y comenzar a perseguirle a la gente por plañireto? Está bien, corregí eso, pero eso no tiene que ser tu función. Tu función es crear políticas públicas de educación. Se nos fue el tiempo, pero creo que tocamos realmente lo que era tu función, porque tocamos temas políticos dentro del Ministerio del Interior, que es un tema de seguridad. O sea, tocamos temas políticos y tocamos temas de seguridad, y un tema candente también hoy que esperemos que nos llegue a no todo pasa un poquito mayores. de raciocinio y un poquito de calma con el tema del servicio militar obligatorio, que pongamos paños fríos de todos los sectores, digamos, y que se aproveche ya para dar una solución de fondo al respecto. Y si se tiene que derogar, y que se derogue, ¿qué vamos a hacer? O sea, peor es estar viviendo con la espada de Damocles en la cabeza, y resulta que yo creo, y ahí sí le da un punto a los jóvenes, porque realmente se merecen, no porque les esté regalando nada. Yo creo que los jóvenes ya bastante sangre dieron por esta democracia. Entonces yo creo que hay un punto que tienen los jóvenes. Y si se quiere buscar una solución
de otros problemas a través del servicio militar y bueno, que se busquen otros mecanismos para ese problema. Pero no el forzarle a la ciudadanía para que se vaya a hacer una instrucción militar. O sea, es un tema para debate y es un tema que creo que tiene que llamarnos un poquito a bajar los decibeles, a poner paño frío y a encauzar las cosas con la mayor, digamos, urbanidad posible para todos. Muchas gracias por todo, doctor. Un saludo de despedida. No, muchas gracias, don Hugo, por la invitación. Realmente pasamos un buen momento charlando en muchos temas. Y realmente yo creo que también, como dijiste, hay que poner paño frío en el tema del servicio militar. Hoy me llamó un amigo, me consultó y dijo, no, tranquilo, esto yo creo que no es así como se está vendiendo. Yo creo que hay que tranquilizarse, no hace falta formar esas filas que se están formando. Yo creo que va a primar la cordura también de las autoridades, estimo que va a ser así. Entonces yo creo que falta una comunicación diaria, pero se va a solucionar también. Perfecto. Bueno, nos encontramos el domingo a las 20 horas en un programa más de Artículo 26. Buenas noches.